Me pregunta Seba, ¿podés dar un ejemplo que demuestre la inscripción del nombre del padre en el otro? Sí, hice un video hace un tiempo de los tres tiempos del Edipo, seguramente lo habrán visto en el canal, si no pueden ir y buscarlo, pero básicamente la función del nombre del padre en la propuesta de Lacan implica que el otro, que Lacan relaciona en el seminario 5 con la madre, no tenga su propia ley, ¿sí? Es decir, básicamente de lo que va el nombre del padre es justamente de la barradura del otro. Es decir, al principio el niño trata de convertirse en lo que el otro desea, ¿no? Que es lo que Lacan identifica con el falo, y en ese punto se puede generar la idea de un otro omnipotente, ¿no? De un otro que puede hacer lo que quiera, o que es básicamente la idea de Dios. Ahora, la inscripción del nombre del Padre lo que implica es que ese otro también tiene que responder, dice Lacan, a un tribunal superior, que estrictamente hablando no puede guiarse por su propia ley. Lo que eso genera es la barradura del otro. Entonces el otro no está capacitado para hacer todo. Eso significa la inscripción del nombre del Padre. Eric me pregunta, antes de estar en donde estás ahora, ¿qué fue lo más complicado que pasaste para llegar a la hora? Uy, qué buena pregunta. Bueno, yo creo que lo más complicado que pasé fue el principio, obviamente, ¿no? Me acuerdo cuando yo terminé la universidad, me dieron el título, puse un consultorio con unos compañeros que compartíamos. Eh, los tres compañeros, éramos tres compañeros de la facultad que compartíamos y por un año más o menos no tuve ni un paciente, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que había juntado eh, la suficiente plata para alquilar ese consultorio durante un año y la tenía ahí lista por si no llegaba ningún paciente. Obviamente yo pensaba que iba a llegar algún paciente y durante ese primer año no llegó nadie. Así que bueno, yo me iba al consultorio a leer porque así tenía la sensación de que por lo menos le estaba sacando algo de frutos. Y lo mismo en los grupos de estudio. Armábamos grupos de estudio, venían 5 personas a la primera clase y a la segunda clase ya no venía nadie, ¿no? Así que bueno, sin duda lo más difícil fue empezar. Por eso siempre que puedo trato de dar una mano a los colegas que recién están empezando porque sé lo difícil que es arrancar un grupo de estudio y sé lo difícil que es montar el consultorio. Me pregunta Yara, en portugués, así que lo voy a ir traduciendo. ¿Podés explicar la relación que Lacan hace entre la plusvalía de Marx o el plus de gozar? Sí, Lacan la establece en el seminario 17, una relación entre la plusvalía y el plus de gozar. Lo que él básicamente dice es que en realidad la lectura de la plusvalía de Marx no es del todo correcta, que Marx le tendría que haber llamado plus de gozar. Ahora, ese plus de gozar no significa un aumento de nada, ¿entienden? No es que Lacan dice, claro, así como hay un aumento del valor que el capitalista le roba del trabajo del proletario, no dice exactamente eso en función del goce. Más bien, plus de goce, lo que significa en el seminario 17 de Lacan, es la restitución de la pérdida que el goce generó. Entonces, el plus de goce en realidad es el objeto A. Es el objeto que viene a ser la restitución del goce que se perdió. Entonces, básicamente lo que trata de decir, o por lo menos como yo entiendo la crítica que propone la plusvalía de Marx, es que en realidad no hay tal cosa como una ganancia, ¿no? Esa es la propuesta de Lacan. No hay tal cosa como una ganancia. Lo que uno pone por un lado se pierde por el otro, y lo que se pierde por el otro lado se gana por el otro. La crítica fundamental es que en realidad no hay un aumento, no hay una ganancia extra a lo que está sucediendo, sino que cualquier ganancia que aparezca ya es una recuperación del goce que se había perdido. Inu me pregunta, hola, ¿vas a subir a YouTube la temporada 2 de Inefable? Sí, la vamos a subir. La verdad es que estuvo buenísimo porque a un montón de gente le encantó poder escuchar Inefable en YouTube, ya que quizás no tenían Spotify o no lo podían escuchar en Spotify. Así que sí, próximamente para diciembre vamos a tener toda la temporada número 2 de Inefable subida al canal de YouTube. Oscar me pregunta, ¿qué efectos has notado tú en tus pacientes? Me imagino que con el psicoanálisis, ¿no? Bueno, los efectos que he notado han sido variados dependiendo de cada paciente, pero si lo que me estás preguntando es si el psicoanálisis sirve para curar síntomas neuróticos, sin lugar a duda. Si el psicoanálisis sirve para que la gente se transforme, sin lugar a duda. Si el psicoanálisis sirve para cambiar el pasado, no tengo ninguna duda, Oscar. An24 me pregunta, ¿qué sería atravesar el fantasma en un análisis? ¿O qué se puede esperar luego de ello? Bueno, me imagino que la idea de atravesar el fantasma, primero que es una metáfora, es algo que hay que entender claramente, que es que el lenguaje genera metáforas, ¿sí? Entonces, atravesar el fantasma me parece una metáfora.
Si el fantasma para Lacan, yo tengo un video sobre eso también, se refiere a la fantasía en el sentido freudiano. Él tiene un seminario que es el seminario 14, donde trabaja en torno al concepto de fantasía en psicoanálisis y hace unos giros muy interesantes. Y me parece que la metáfora es como si fuera la metáfora de un tamiz, ¿no? Es decir, ustedes tienen el tamiz, o incluso un poco como lo decía Kant también, como unos lentes que uno se pone y uno observa la realidad y las relaciones interpersonales y todo a través de ese tamiz y a través de esos lentes. Ahora, me parece que la metáfora de atravesar el fantasma sería llegar en un momento en el análisis personal a poder romper ese tamiz y atravesarlo. Ahora, no quiero que vayan a ustedes a creer que atrás del tamiz del fantasma está la realidad en cuanto tal, ¿no? Seguramente atrás del fantasma hay otro fantasma y hay otro fantasma. En tanto que la interpretación siempre es una interpretación simbólica. Seguramente lo interesante podría ser atravesar un fantasma que genere sufrimiento, ¿no? Y sustituirlo por otro que sea menos sufriente. No creo que haya una vida sin fantasía. Lo que creo es que puede haber fantasías que duelan un poco menos que otras. Yoko me pregunta, ¿alguna vez después de una sesión quedaste con miedo o inseguridad por algún dicho del paciente? Y sí, yo creo que puedo pensar en dos ejemplos. Un par de veces cuando algunos pacientes están muy tristes y piensan en quitarse la vida, uno se queda bastante intranquilo y espera que el paciente esté bien. En general lo que uno hace para eso es tratar de mantener contacto con el paciente y ver que no vaya a hacerse ningún daño. Y otra vez que me acuerdo también muy brutal, que nunca se me va a olvidar, yo también recién empezaba a atender pacientes y me acuerdo que atendí a una paciente muy muy grave, psicótica, que estaba delirando y me había dicho que tenía la fantasía de comerse a mi mamá. Dentro del mismo delirio me planteó esa idea, ¿no? Y bueno, yo recuerdo el shock que sentí, ¿no? Esta transferencia masiva que a veces se genera con la psicosis. Recuerdo que terminé muy impactado aquella sesión. Psico Ferrer me pregunta, ¿en qué se diferencian las escuelas lacanianas como la NEL, los foros, Apola y la tercera? Bueno, ¿en qué se diferencian? Seguramente en lecturas de Lacan que son dispares, ¿no? Cada uno pensará que la suya es la mejor o la más correcta o la más interesante, con mayores o menores niveles de delirio dentro de cada una de las escuelas, ¿no? En el sentido de adjudicarse la lectura correcta del autor, ¿no? Un poco como decía Lacan, cuando Lacan decía que él era el único que había leído a Freud, ¿no? Un poco en ese sentido, yo a veces veo a algunos colegas delirando diciendo que ellos son los que verdaderamente han leído bien a Lacan. Ahora, más interesante que en qué se diferencian, me interesaría plantearles en qué se parecen, ¿no? Todos se parecen en que todas son escuelas. Y la escuela funciona en torno al discurso universitario siempre, y también siempre sostiene, aunque no lo quiera hacer, ¿no? Siempre sostiene el problema del otro como el que sabe, del otro como el que organiza. Fíjense que siempre las escuelas se organizan en función del líder, aunque traten de venderte lo contrario. Todas estas instituciones que vos mencionás siempre están organizadas en torno del líder, aun cuando supongan la mayor horizontalidad que traten de plantearse. Por eso me parece que una idea muy interesante de Lacan para luchar contra este problema es la idea del cártel, ¿no? El cártel se arma, se trabaja algo y se desarma, ¿no? La gente va y viene, cambia, pero no pertenece a la institución, no paga la cuota en la institución, no tiene que defender la bandera de la institución, no está obligado a decir lo que dice la institución, cosas que todos sabemos que suceden en cualquiera de estas escuelas que mencionás. Mario me pregunta, la responsabilidad subjetiva y la implicación en el tratamiento, ¿cómo se las podría diferenciar? No sé si se entendió, pero era poco el lugar para la pregunta de la implicación en el tratamiento. Bien, acá hay varias cuestiones interesantes, Mario. La idea de responsabilidad subjetiva es rara. Yo solamente la encuentro en aquellos que hacen crítica de la responsabilidad subjetiva, pero nunca he leído la idea de responsabilidad subjetiva ni en Lacan, ni en Miller, ni en los millerianos. Lo que sí he leído mucho en Miller es la idea de rectificación subjetiva y demás. Ahora, ¿cómo se diferencia esto con la implicación? Supongo que implicación tiene un aspecto como más imaginario, ¿no? O sea, estar yo implicado en el tratamiento me parece que significa cosas muy sencillas, como por ejemplo asistir, pagar,
decir todo lo que a uno le venga a la mente, ¿no? Lo que en términos más clásicos se entiende como adhesión al tratamiento o incluso transferencia positiva. Jorge me pregunta, ¿todo paciente es necesario llevarlo a diván? No. El diván es una herramienta técnica, no tiene ninguna característica de superioridad. No es más psicoanalista el que tiene un diván, ni es más paciente de psicoanálisis el que va a un diván o el que no. Tiene una función estrictamente técnica. Yo hice un video también sobre la función del diván en Freud. Si les interesa lo pueden buscar acá en el canal. Y Jorge también me pregunta qué consejos tienes sobre posgrados en psicoanálisis. Bueno, mi consejo en términos generales sería que no los hagan. Es decir, uno puede elegir, según prefiera, dos grandes modalidades de estudio en psicoanálisis, ¿sí? Una como más académica y una menos académica. La más académica sería entrar a alguna institución, alguna universidad, o bueno, alguna sociedad psicoanalítica, como por ejemplo la Internacional o unas de las que ustedes mencionaron acá, de orientación lacaniana, y cursar ahí ciertas materias, estudiar y demás. Yo elegí desde el primer día, lo tuve muy claro, elegí una formación no académica. Eso tuvo ciertas ventajas y ciertas desventajas, obviamente, como todo, ¿no? Porque no hay en realidad progreso. Lo que se gana de un lado se pierde del otro. Pero si algo agradezco es haber podido participar de diferentes instituciones en diferentes momentos de mi formación y sobre todo poder entrar y salir con libertad, ¿sí? Si bien cada vez que salí alguien se enojó, alguien me acusó de cosas, alguien me escribió amenazándome cada vez que yo salía de una sociedad y entraba a otra. La realidad es que eso me permitió un pensamiento crítico y poder plantear que en realidad no hay ningún autor que sea Dios, ni que es mejor que otro, ni hay ninguna persona que funcione como un otro. Eran simplemente profesores que me transmitían las cosas que ellos creían que eran importantes y como todos tenían sus cosas buenas y sus defectos también. Entonces, mi gran consejo sería no participen de ningún posgrado. Me parece que el psicoanálisis puede estudiarse abiertamente de una forma muy crítica, en un buen grupo de estudio, con colegas, en un cártel. Bueno, yo en ese sentido siempre voy en contra de las escuelas. Así que bueno, con eso vamos a dejar por hoy. Muchísimas gracias por sus preguntas. Fueron un montón más, pero tampoco quiero que el video quede tan largo. Si les parece, me comprometo que dentro de poco volvemos a hacer un video sobre preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a todos por ver el video. Les pido que me dejen todas sus preguntas y comentarios acá abajo en la descripción. Y nosotros nos veremos seguramente en un nuevo video de este canal. Que estén muy bien.